Muy bien, buenas noches, buenas tardes a todos los presentes. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro virtual acerca de la Ley Fundamental Alemana en torno a su 75 aniversario. Me presento, soy Ulises Morel, de Jungs Netzwerk. Me acompañan mis colegas Gabriel Podevils, Alfons Alderete. Y también tenemos a nuestros flamantes oradores, quienes van a estar presentando el tema, Stefanie Beck, de Alemania, y Jorge Millán, de Mendoza. Jorge pertenece a la sociedad goetheana Goethe Zentrum Mendoza y Steffi es miembro activa de Junges Netzwerk ya desde el 2022, ambos formados en Derecho. La idea de este proyecto es poder hacer asequibles a todos ciertos conceptos, también revalorizar los pilares fundamentales de nuestras democracias y también generar este espacio como para ir conociendo cómo está conformado nuestros sistemas políticos, también traer o actualizar debates que se van generando y actualizando también a diario, semanalmente. Agradecemos a los chicos por la predisposición para llevar adelante este evento y sin más preámbulo dejaré de compartir el flyer y le doy la palabra a los presentadores. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Steffi, por estar ahí conectada tan tarde desde Bayreuth, en Alemania. Gracias a Junges Netzwerk, Gabriel, Alfonso, eh, Ulises, siempre tan amable. Veo muchas caras conocidas, mucha gente conocida. Sean todos bienvenidos. Em, Quisiera empezar diciendo que la charla o esta presentación está dividida en dos partes. Em, de la primera parte me voy a ocupar yo. Trata sobre la historia, los antecedentes, las fuentes de la ley fundamental. Vamos a hablar de por qué se llama ley fundamental y no constitución. ¿Por qué los parlamentarios optaron por ese nombre y no constitución? ¿Y por qué se sigue llamando ley fundamental? ¿Por qué a pesar de la reunificación en 1990, los alemanes quisieron que se siguiera llamando ley fundamental y no constitución? Em, la semana pasada tuvo lugar el acto oficial en Berlín. Eh, Había mucha gente, estaba Olaf Scholz, había, bueno, funcionarios invitados de toda Europa, y el discurso principal estuvo a cargo de Frank-Walter Steinmeier, el presidente federal alemán. Me voy a permitir leer un par de frases que él dijo en ese evento y que me da pie para comenzar. Dice: la Constitución de Alemania o ley fundamental fue un gran regalo después de la tiranía del régimen nazi. Un regalo que no solo debe ser recordado, sino que debemos valorar, preservar y defender en la vida cotidiana de la República. La ley fundamental es una de las constituciones más antiguas del mundo y se ha convertido en un modelo para muchas otras constituciones. Em, yo creo, también hizo referencia en ese acto, en ese discurso, a la historia. Yo creo que para valorar realmente nuestros vínculos con Alemania, con la República Federal Alemana, con la cultura, tenemos que conocer, tenemos que aproximarnos a la historia. No se puede querer algo, no se puede amar algo sin conocer sus orígenes. A mí me parece que es mm, fundamental este aspecto. Em, Voy a comenzar hablando sobre qué es una constitución. Una constitución es la llamada Carta Magna de un país, es el esqueleto legal, jurídico de un país, es
donde se establecen los principios básicos que rigen la vida de un país. Allí se establece la forma de Estado, la forma de gobierno, si es una república o no, si es una federación, si es una confederación, cómo está dividido en provincias, estados federados. Em, eso es la Constitución. Em, cómo están divididos los poderes, un legislativo, ejecutivo, judicial, si hay una corte constitucional o no. ¿Quién tiene a cargo el control de constitucionalidad de las leyes? O sea, todos esos principios básicos, sumados a los derechos de los ciudadanos, están contenidos en una constitución. Em, Hay distintas clases de constituciones. Tenemos constituciones, por si están escritas o no. Por ejemplo, la Constitución de la República Argentina, la Constitución de la República de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de Brasil, de Perú, están escritas, las de Alemania también. Hay constituciones no escritas, como la del Reino Unido de Gran Bretaña. Ese país no tiene constitución, sino que se basa en la costumbre de tribunales. Em, Según la mayor o menor posibilidad de su modificación o de su enmienda, las constituciones pueden ser pétreas, que no pueden ser modificadas, rígidas, pueden ser modificadas, pero con algunas condiciones, y las flexibles, que sí pueden ser modificadas, bastando simplemente el dictado de una ley que así lo disponga. La Constitución de Argentina, de la República Argentina y de los países limítrofes, hasta donde yo sé, son constituciones rígidas. La ley fundamental alemana también lo es. ¿Y por qué? Porque para modificar la Constitución se requiere de una mayoría calificada. En el caso de la Constitución argentina se requiere una mayoría de las dos terceras partes de ambas cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Todo eso precedido por una ley que declare la necesidad de la reforma. La ley fundamental alemana también es una constitución rígida. A esto va a hacer referencia Steffi enseguida en su presentación. Hay principios que en la constitución alemana no pueden ser modificados. Principios que no pueden ser modificados. Y otros, el articulado en general sí puede ser modificado, pero también se necesita una mayoría calificada de dos terceras partes, tanto en el Bundestag, que es la Cámara Baja, y en el Bundesrat, que es la Cámara Alta, lo que sería nuestra Cámara de Senadores. Bueno, dicho esto, voy a pasar a la segunda, al tema siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la ley fundamental alemana? Tenemos que remontarnos, chicos, a los que no son tan chicos y que nos acompañan al calificado auditorio que tenemos que remontarnos al término de la Segunda Guerra Mundial. Eh, estamos, mm, Remontémonos a 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado. La situación ya estaba controlada en todo el territorio alemán. Los aliados, que eran por entonces Unión Soviética, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, habían ocupado determinadas partes del país. Allí vemos el mapa del medio, en el mapa del medio, en la parte teñida de color azul, esa es la parte que estaba ocupada por Francia. Eh, Allí vemos que se ocupaba una parte de lo que es hoy Baden-Württemberg. No sé si podemos volver al mapa anterior. Ahí está. Eh, Estados Unidos se había ocupado Baviera, la actual Baviera, y una buena parte de Baden-Württemberg y Hesse. Eh, Gran Bretaña ocupaba la parte que está en verde
y la Unión Soviética todo lo que está en rojo, y que posteriormente pasó a ser, a partir de 1949, eh, pasó a ser la República Democrática Alemana. Em, bueno, ese es el contexto histórico. Se producen entre los cuatro aliados diferencias insuperables, que eran de tipo ideológico, de tipo de economía que se quería implementar en el territorio ocupado, y la Unión Soviética, los soviéticos deciden separarse del grupo, ¿sí? Entonces, ahí se produce la división en dos del territorio alemán. Ahí es cuando se produce esa división que parecía insuperable por más de 40 años. Ahí estamos viendo en color azul la BRD, Bundesrepublik Deutschland, con un puntito ahí en lo que fue su capital durante 41 años. Bonn, ya vamos a decir enseguida, porque a mí me parece muy revelador, muy revelador de por qué los parlamentarios que redactaron la ley fundamental alemana eligieron a Bonn y no otra ciudad. Bonn era una ciudad de 150.000 habitantes. Hoy tiene 250.000, pero en aquel entonces tenía 150.000 habitantes. Era una ciudad chiquita y había sido poco destruida durante la guerra. Ese motivo y otros que enseguida vamos a ver son los que determinaron que se eligiera a Bonn como capital de la Alemania Occidental, la Alemania Federal. En rojo ustedes pueden ver lo que es la DDR, lo que era la DDR, Deutsche Demokratische Republik. La República Democrática Alemana, que de democrática tenía muy poco. La capital de la DDR era Berlín. Berlín también estaba dividida en dos, ¿sí? Bueno, pasaron 2 o 3 años y los gobernadores de las zonas ocupadas, que eran el mando aliado, o sea, se habla de mando aliado, pero el mando aliado, ¿quiénes eran? Eran coroneles, generales, ¿qué eran? Bueno, se los llamaba, eran militares obviamente, pero se los llamaba gobernadores. Y dijeron, bueno, es el momento de que este país tome alas y sea un país como los otros que eran la Europa Occidental, que conformaban la Europa Occidental. Entonces, convocaron a lo que se llamó un Consejo Parlamentario. El Consejo Parlamentario, compuesto por 65, eh, ahí vemos una foto de las sesiones del Consejo Parlamentario. Chicos, estamos en 1948. 1948. No había computadoras, no había internet, no existía el WhatsApp. Eso también debe ser tenido en cuenta. Bueno, eran 65 miembros. A mí me encanta llamarlos padres y madres de la ley fundamental alemana. Yo los siento así. Allí vemos que eran 61 hombres y 4 mujeres. 4 mujeres. Y que en honor al número de que eran tan poquitas, me voy a permitir eh, llamar. Eran las llamadas Die Mütter des Grundgesetzes, las madres de la ley fundamental. Allí vemos, en la foto superior, vemos a Helene Wessel del partido de centro, Deutsche Zentrumspartei. Vemos también a Helene Weber, de la CDU, de la Democracia Cristiana, Partido Conservador, Unión Demócrata Cristiana. Vemos también a Friederike Nadig y a Elisabeth Zelbert. Las tres últimas que he mencionado pertenecían o eran representantes de Nordrhein-Westfalen, ¿sí? Y la señora Wessel, la que nombré en primer lugar, pertenecía a Hessen. ¿Sí? Bueno,
el gran mérito de ellas, bueno, esto es revelador, es muy revelador de que hayan sido 64 hombres y nada más que 4 mujeres. Es revelador de la escasa participación política que tenía la mujer en aquel entonces. Eso se ha ido superando y hoy son muchísimas, pero en aquel entonces fueron solamente 4. El gran mérito de ellas fue, eh, no sé si convencer, pero son ellas las responsables del artículo 3 de la ley fundamental. El artículo 3 de la ley fundamental es el que habla de la igualdad ante la ley, de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ellas son las que promovieron la redacción de ese artículo. Ese es su gran mérito, además del coraje. En aquella época, imagínense, dedicarse a la política. No es poca cosa. Bueno, em, los gobernadores llaman a sesiones, fueron en realidad 12 sesiones, 12. La primera tuvo lugar, la sesión de apertura tuvo lugar el 1 de septiembre de 1948 y tuvo por escenario el gran museo Alexander Koenig en Bonn. Allí la gran sala, no sé si lo pueden, bueno, eso va a venir un poquito después. Em, la gran sala es una gran cúpula, tiene una gran cúpula vidriada que es bellísima. Allí fue la primera sesión. Las sesiones siguientes, a partir de la segunda, tuvieron lugar en ese lugar que ustedes están viendo ahí. Esa isla, esa vista aérea que ustedes están viendo, es la Herreninsel, es la isla de los señores. Allí ustedes pueden ver que hay dos construcciones. La de la derecha es el palacio, es un palacio que mandó construir Luis II, era rey de Baviera, y lo hizo construir para él, pero el Luis II se murió antes de la finalización de la construcción. Bueno, lo cierto es que allí tuvieron lugar las sesiones siguientes y la primera sesión en esa isla fue precedida por una misa en la capilla que ustedes están viendo en la imagen de la izquierda. Ese llamado clúster o monasterio estaba ocupado o era habitado por monjes agustinos. Y el gran promotor de esa misa con la que empieza las sesiones ahí en esa isla fue Konrad Adenauer, que llegó a ser yo amo a Konrad Adenauer, lo admiro, lo admiro. Él además de ser abogado, eh, era muy católico, ferviente católico, era muy religioso. Y él, yo diría que él fue el alma de la ley fundamental. Él la tenía re clara. Él es, él es como que durante años, los años de guerra, él sabía cómo tenía que ser la ley que rigiera los destinos de la Alemania federal y cómo tenía que ser la Alemania que él soñaba. Él soñaba una Alemania eh, integrada a Europa, soñaba con una Alemania de economía capitalista, economía de mercado, soñaba con una Alemania defensora y promotora de los derechos humanos, soñaba con una Alemania próspera, que es la Alemania que hoy vemos. El alma de la Alemania que hoy vemos fue para mí Konrad Adenauer. Konrad Adenauer había sido antes o hasta 1933 había sido el alcalde de Colonia. Él nació en si no recuerdo mal, en el 1867 y murió a los 91 años. Para mí bueno, llegó a ser no por nada
presidió el Consejo Parlamentario y llegó a ser el primer canciller federal alemán. Eh, los demás parlamentarios así lo eligieron, así lo quisieron. En ese Consejo Parlamentario había dos personas más que me voy a permitir nombrar. Uno es Carlos Schmitt, vemos allí su nombre, Carlos Schmitt, que influyó también mucho en la redacción del texto de la ley fundamental. Y el segundo nombre que ustedes ven ahí fue Theodor Heuss. Theodor Heuss llegó a ser o fue el primer presidente federal alemán. Esa diferencia entre canciller y presidente, o a esa diferencia se va a referir enseguida mi compañera Steffi. Em, bueno, lo cierto es que fueron 12 sesiones y las últimas sesiones fueron en la sala del plenario del Bundestag de Bonn. Y también esa circunstancia es muy reveladora de que los parlamentarios, sobre todo Konrad Adenauer, que era de la zona, querían que Bonn fuera la capital de la Nueva Alemania. Las otras candidatas, chicos, eran Frankfurt, era una ciudad grande, eh, era la ciudad en la que históricamente muy importante porque allí se coronaban los emperadores. Em, La otra candidata era Stuttgart, también una ciudad grande e importante. Otra candidata era Bamberg, en el norte de Baviera, cerca de Bayreuth y Nuremberg. Lo cierto es que fue elegida Bonn eh, como una señal de cercanía a lo que era la Europa occidental. Los miembros del Consejo Parlamentario, los padres y madres de la ley fundamental alemana, eh, querían dar una señal, para mí una señal muy importante, realmente muy importante, que era la provisoriedad de esa constitución. La provisoriedad era algo transitorio lo de la ley fundamental. No querían que fuera algo definitivo, por eso no la llamaron constitución, no la llamaron Verfassung, como vemos ahí en la imagen de la izquierda. Ahí está. Verfassung, esa es la portada de la constitución de la DDR. Los parlamentarios o los quienes redactaron la Constitución de la República Democrática Alemana sí la llamaron Constitución, Verfassung. Pero, pero los padres y madres de la ley fundamental alemana nunca perdieron de vista la unificación. Yo creo que esa visión de futuro, porque no sabían cuándo se iba a producir, no tenían ni idea de que eso iba a tener lugar, de que el muro iba a caer en 1989, de que en 1990 se iba a producir la reunificación. No tenían ni la más pálida idea. Sin embargo, sabían que eso algún día, o anhelaban que eso algún día iba a suceder. Por eso simplemente la llamaron ley fundamental, como una señal fuerte, no solamente al mundo, no solamente a la Europa occidental, sino también y sobre todo a los alemanes del este, a los hermanos que habían quedado tras la cortina de hierro de que esa ley fundamental también era para ellos o iba a ser para ellos algún día. Eso a mí me parece el, el, el meollo y la esencia, el núcleo de esta charla. Eran verdaderos visionarios. Esas personas que estuvieron ahí, esas 65 personas, eran verdaderos estadistas. ¿Quién es estadista? El estadista es aquella persona, aquel político que no solamente piensa en su partido. Estadista es la persona, el político, que piensa sobre todo para los ciudadanos que van a ocupar o que van a habitar su país dentro de 50, 100 y 200 años. Ese es el estadista. Y estos 65 parlamentarios eran verdaderos estadistas. Bueno, no sé si están cansados.
Me quedan algunas cositas para decir todavía. Em, moment. Bueno, yo ya he dicho yo creo que la esencia, eh, em, el núcleo de lo que yo quería decir, ya lo dije. Pero voy a agregar dos cosas. La ley fundamental alemana, que fue promulgada la semana pasada, se cumplieron 75 años, el 23 de mayo, fue tomada como modelo. Fue tomada como modelo por otros países para sus propias constituciones. Uno de ellos, para su constitución de 1996. Otros que la tomaron como modelo fueron Portugal, para su constitución de 1976, Grecia, para su constitución de 1975, y España, para su constitución de 1978. Eso me parece también muy, muy importante. ¿Y qué partes tomaron de la ley fundamental esa estructura de los derechos fundamentales? La estructura de los derechos fundamentales que parte o los primeros 19 artículos de la ley fundamental. A eso se va a referir Steffi en un momento más. Quiero agregar algo que me parece la esencia de la fundamental y el espíritu que la impregna es el artículo 1 de la ley fundamental. No sé si tenemos una imagen que diga, dice que la dignidad del hombre, la dignidad humana es inviolable. Allí está, con el número 1, en la parte derecha de la placa. La dignidad humana, la dignidad del hombre es inviolable. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder político. ¿Qué es la dignidad humana? Esa dignidad humana que impregna de profundidad a todo el texto de la ley fundamental. Es el conjunto de derechos, el conjunto de prerrogativas con las que nacemos. No se ruega, no se pide. Sí. La dignidad humana se tiene por el solo hecho de nacer humanos. Y eso es lo que impregna toda la ley fundamental. La dignidad humana está íntimamente ligada con los derechos humanos. El derecho el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una familia. Todo eso es la dignidad humana. Eh, no sé qué hora es. ¿Tenemos tiempo, Ulises? 17:36, Jorge. Bueno, voy a dejar acá porque si no, para que Steffi tenga tiempo para desarrollar su segunda parte que hace referencia al, al contenido de la ley fundamental. Espero que se haya quedado muy claro eso, la transitoriedad, la provisionalidad, eh, que los padres y madres de la ley fundamental alemana eran verdaderos visionarios, estadistas, yo los admiro. La figura de Konrad Adenauer, la figura de Konrad Adenauer, que era un verdadero visionario, él sabía, él tenía la certeza de cómo tenía que ser la Alemania del futuro, la Alemania que es hoy, promotora de la paz, defensora de los derechos humanos, hospitalaria para con los refugiados y con los inmigrantes. La Alemania que hoy vemos no es fruto de la casualidad. La semilla fue sembrada en 1945, perdón, en 1948, 1949, el 23 de mayo de 1949. Bueno, no hablo más. Dale, Steffi. Gracias, gracias Jorge. Disculpa, Steffi, te pido un momentito. Ujú. Les pido, gente, a aquellos que no tengan todavía la cámara encendida y aquellos que la tengan y quieran regalarnos una sonrisa para registrar el encuentro.
Y también los invitamos a que en el transcurso de la semana que viene entren a la página web de la Stiftung para ver el artículo relacionado a la charla virtual, y también para aquellos que todavía no lo sabían, Jorge redactó un artículo en torno a la ley fundamental y 75 aniversario. Ya lo estaré pasando en breve el enlace para que también puedan darle una lectura. Dicho lo anterior, Gabriel, a tu señal, ready. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer dos capturas ya que hay mucho público en la sala, así que me voy a tomar dos capturas. Como nadie sabe en qué orden están de mi pantalla, mantengan la sonrisa lo más fresca que puedan. Aquellos que deseen tener sus cámaras encendidas, yo voy a hacer dos capturas. Voy a contar hasta tres dos veces, así que la primera va ahora. Uno, dos, tres. Muy bien, ahí se ve la primera. Un segundito que la guardamos por acá. Perfecto. Y ahora va la segunda con la otra mitad del público que está por aquí abajo. Mantengan sus camaritas nuevamente encendidas. Qué bien, ¿cómo están? Están todos, la mayoría están ahí firmes. Uno, dos, tres. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Y Uli, continuamos con la charla. Perfecto. Okay, Steffi, jetzt bist du dran. Buenas, yo soy de Alemania, por eso mi español no es tan bonita como el español de Jorge. Disculpe por eso, pero quiero explicar un poco más sobre nuestra ley fundamental, nuestra historia un poco. Jorge explique tantas cosas muy interesantes, muy correcto, muy interesante por otras personas que no conocen Alemania como yo. Por eso quiero empezar también con esta diferencia entre el presidente alemán y el canciller alemán, porque tenemos un presidente en Alemania, pero no es tan fuerte como el presidente de otros países. Por ejemplo, en muchos países de América del Sur, el presidente es muy fuerte, tiene muchas competencias, pero en Alemania no es el caso. Nuestro presidente es algo como un reino, solo representativo. Hay algunas cosas que él puede hacer en este momento. Nuestro presidente ahora es Steinmeier. Tiene la misma función como Theodor Heuss en el pasado. Y, por ejemplo, la elección de presidente es tan diferente que la elección del Bundeskanzler. Por ejemplo, en el artículo 54, él dice, el presidente federal es elegido sin debate por la Asamblea Federal. Es una asamblea de todas las personas sociales de Alemania, diferentes partidos, pero también personas de la sociedad civil de Alemania, personas del deporte, de los medios y cosas como eso. Y la mayoría de sus tareas son representativas, conexiones con otras personas, con los reinos en Europa, por ejemplo, con las otras cabezas de los estados en el mundo. Y el canciller Olaf Scholz en este momento es la cabeza del gobierno. Tiene muchas tareas, tiene la oportunidad de crear la escena política, y el presidente no tiene estos poderes. Por eso es importante que entender que un presidente alemán no es tan importante. El canciller, por ejemplo, Angela Merkel o Olaf Scholz, es más importante para crear decisión o hacer decisiones políticas. Y es la misma cosa, porque la ley fundamental es la base para crear leyes y derecho en Alemania, porque sin una constitución, sin una ley escrito o no escrito, no puedes crear las otras leyes que tienen este basis en, por ejemplo, los derechos humanitarios o cosas como eso. Jorge mencionaba un poco la cláusula de eternidad, porque hay partes de nuestra ley fundamental que todo es escrito, pero algunas partes puedes cambiar. Por ejemplo, unas tareas o poco la organización de algunos gobiernos federales, por ejemplo, puedes cambiar esas cosas, pero hay principios en la ley fundamental de Alemania que no puedes cambiar en ningún caso.
normalmente necesitas mayoría de calificado para cambiar el ley fundamental, pero a este artículo, el artículo 1 y el artículo 20, con esos principios, por ejemplo, la Organización Federal del Estado o la dignidad de la humanidad, que no puedes cambiar en ningún caso. Y es el mismo caso también, por ejemplo, con estos derechos humanitarios, porque, por ejemplo, el derecho a la igualdad o derecho a la expresión de su opinión y cosas como eso, tienen un núcleo que necesitamos proteger y no puedes cambiar este núcleo. Por ejemplo, tenía con el caso de matrimonio de los mismos sexos. En Alemania, un matrimonio puede ser entre una mujer y un hombre, pero también entre personas del mismo sexo, por ejemplo, una mujer y una mujer. Y en el pasado, las personas en el pasado no piensan en eso, en el momento en que ellos crean pero nuestra sociedad en Alemania ahora piensa que un matrimonio también puede ser entre personas del mismo sexo, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Por eso la definición de matrimonio cambió y por eso ellos pueden decir ahora puede ser un matrimonio entre un hombre y una mujer entre un hombre y un otro hombre. Por eso el núcleo es el mismo. Queremos proteger el matrimonio, pero la sociedad define esto diferente. Por eso podemos cambiar eso. Pero otra cosa, por ejemplo, no queremos proteger el matrimonio en ningún caso, no es prohibido. No puedes cambiar eso porque el núcleo necesita ser el mismo, la protección de matrimonio. Y en otro caso, quiero hablar un poco después, porque queremos entender cómo funcionan estos derechos fundamentales. Son casi los mismos que los derechos humanitarios, pero un poco diferente, porque tenemos derechos que todas las personas tienen. Por ejemplo, Jorge es una persona de Argentina. Él no es una persona de Alemania, no tiene un pasaporte alemán. Por eso, si él visita Alemania y quiere hacer algunas cosas, por ejemplo, va a un parque para dar comida a los pájaros, él necesita la protección de los derechos que todas las personas que están en Alemania en ese momento tienen. Por ejemplo, el artículo 3, igualdad ante la ley, o artículo 2, libertad de acción. Por ejemplo, si Jorge quiere dar comida a los pájaros y es prohibido por la ley, él puede ir al corte y dice que quiero dar la comida a los pájaros porque es mi libertad de acción. Y es un derecho, porque es un derecho de todas las personas que están en Alemania. Pero otros derechos, por ejemplo, el derecho a libertad de reunión, son solo por las personas que tienen un pasaporte alemán o tienen un pasaporte de un otro país de Unión Europea por las leyes de la Unión Europea. Es totalmente diferente. En el próximo sesión podemos hablar sobre eso. Y por eso él solo tiene la oportunidad de tener estos mismos derechos por la libertad de acción, pero el nivel de protección no es tan alto, por ejemplo, por los alemanes, por la protección sobre la libertad de reunión. Por eso hay muchas diferencias entre eso y si quieres utilizar sus derechos, necesitas ir al Corte Constitucional de Alemania. Puedes ir a los cortes regionales antes porque tenemos esta jerarquía del derecho, pero normalmente si tienes un problema con el Estado Alemania, con las leyes del Estado, no las leyes de los estados federales en Alemania, necesitas ir al Corte Constitucional de Alemania y la interpretación del derecho o la interpretación de ley fundamental es una cosa que solo el Corte Constitucional puede hacer porque ellos tienen esta capacidad de la interpretación como, um, como son los pensamientos de las personas que
crean este derecho, pero también, como en el caso de la definición de matrimonio, que es el conocimiento de la sociedad, qué piensan las personas en Alemania, qué aceptan las personas en Alemania y cosas como eso, ese desarrollo del derecho, ese desarrollo de la opinión pública en el Estado es muy importante para la interpretación de ley fundamental. Por eso, si una persona tiene un problema con el Estado alemán, van al Corte Constitucional, que es muy independiente, disculpe, y también protegido en la ley fundamental, porque después del tiempo del régimen de Nazi, con la Hitler y todas estas cosas, es muy importante que tengamos un corte que es independiente. Ah, entonces, ya, ustedes con eso que quiero hacer, es decir, por eso esta diferencia entre el gobierno, el corte y las otras fuerzas del Estado es muy importante. También esta diferencia puedes ver porque el gobierno es en Berlín, por ejemplo, y el Corte Constitucional es en Karlsruhe, porque también tenemos esta desconexión en las diferentes partes de Alemania, por eso no hay muchas oportunidades para los abogados o los jueces en este Corte Constitucional para hacer cosas malos con con los políticos o cosas como eso. Es muy Ay, estos son muy bien. En Alemania, la mayoría de los alemanes piensan que el Corte Nacional Constitucional es bien y sus decisiones son cerca de ley, porque normalmente ellos no hacen o quieren hacer decisiones políticos, pero quieren hacer las decisiones jurídicos y dicen que, ok, tenemos un problema y el gobierno necesita solucionar este problema. Y nuestra opinión jurídico es, ok, en esta manera puedes solucionar eso, pero las decisiones, las nuevas leyes, es importante que los políticos, el gobierno, crean estas nuevas leyes y no el Corte Constitucional, porque no tenemos este concepto de las decisiones del Corte son importantes para la interpretación de ley en general en Alemania. Puede ser útil, pero no es la más importante en Alemania. Normalmente la ley es la más importante. Y por eso también otra cosa muy reciente, que es muy interesante, que el derecho de los padres biológicos a sus hijos, porque en Alemania existe yo no sé si es un problema, pero es un problema por los padres biológicos, que es posible que un padre biológico no está el padre jurídico en Alemania porque la madre decide que quiere vivir, por ejemplo, con un otro hombre y ese es el padre jurídico y por eso él tiene más derechos al niño que el padre biológico. Y también puede ser una violación de los derechos de los padres biológicos y el corte dice que en el caso específico no sería el caso porque el padre biológico no tiene mucha conexión con su hijo, pero dice que es malo si los padres biológicos no tienen la oportunidad de crear esta relación cerca con su hijo y por eso es puede ser una violación de sus derechos a la familia, creo que es artículo 4 de la familia y puede ser padre. Y por eso el gobierno necesita crear una ley para solucionar este problema. Y en este caso puedes ver que el corte no crea nuevas leyes, pero dice al gobierno, tenemos un problema y necesitas solucionar este problema. Sí, y eso es todo por mí. Creo que
es suficiente información, es tanta información. Si tienes algunas preguntas o no tenías entender alguna cosa que explicaba, puedes preguntar y gracias por su atención. Gracias, Steffi. Excelente todo. Jorge, ¿tenés una pregunta para los Sí, expositores? una pregunta para Steffi. Me pareció muy interesante lo que dijiste de que antes de hacer valer un derecho en la Corte Constitucional de Karlsruhe, hay que ir al Tribunal Regional. Ujú. No sé si podés ampliar un poquito eso. Depende un poco. Sí es una cosa que es, normalmente si tienes un problema necesitas ir al corte regional que es responsable por ustedes, el corte regional público. Tenemos esta diferencia. Y después necesitas ver a los cortes tan alto y tan alto, tan alto. Depende un poco de la situación, porque creo que en los casos que es muy claro, no necesitas ir definita a estos casos si es entre, por ejemplo, los, ¿cómo se dice eso? Como los, si es entre las cosas de gobierno, por ejemplo, un gobierno regional y el Estado, esa es una cosa por el Corte Constitucional en general. Pero en este caso, por ejemplo, con el hombre, con el padre biológico, él va al corte y dice que, ok, no es bien, y después su decisión, ellos van al corte constitucional. No necesariamente por ir al corte constitucional dice que, ok, es una violación de mis derechos. Creo que depende un poco del caso. Sí, depende un poco. Gracias. Muy bien, perfecto entonces. Ahora habilitamos un momento al espacio para las preguntas o si también quieren compartir con nosotros las reflexiones en torno a Ujú. la temática. A mí me Este es el quedaron, momento. Ulises, dos cosas para decir. Muy bien. Y hay una que me parece también muy importante. Si bien el mando aliado tenía la capacidad o la posibilidad de imponer un texto al nuevo país, se prefirió que los propios alemanes, promover la participación de los propios alemanes en la redacción de su propio texto legal. Eso me parece también muy destacable, muy importante. Todo el país, los 11 estados federados, tuvieron la posibilidad, los 11 digo 11 estados federados porque si bien hoy son 16, en aquel entonces con la Alemania dividida eran 11. Y los 11 estados federados a través de los representantes que, que elegían y que luego enviaron, ellos son los responsables del texto legal. O sea, es todo el país que participó, todos los habitantes, todo el espectro político participó de la redacción de la ley fundamental. Y después, bueno, son varias cosas que hubiera querido decir, pero me parece que con eso es bastante. No sé si los participantes quieren hacer alguna reflexión o alguna pregunta. Tenemos una pregunta que han volcado en el chat, Jorge y Steffi, de parte de Rodolfo Ortiz, quien consulta cómo está dividido el poder público en Alemania. Steffi. Um, tenemos sí entendió esta pregunta correcto. Tenemos esta diferencia entre el poder legislativo, judicativo y ejecutivo. Ejecutivo es el gobierno regional en Alemania. El gobierno es el Bundeskanzler Olaf Scholz y sus ministros, por ejemplo, el Pistorius, el ministro de la Defensa y cosas como eso. Y también tenemos el Parlamento y y es la poder legislativo
ellos crean los leyes y cosas como eso. Y también tenemos esta representación de los estados federales. El Bundesrat es, ¿cómo se dice, Jorge? Es el Cámara El Baja, Senado. es el Eh, Senado. es Em, la Cámara Alta. sí, ok. Y el Parlamento es el Cámara Bajo. Sí, ok. Tenemos estos dos. Normalmente el Parlamento puede hacer la mayoría de los, no la, puede hacer muchas leyes sin el Bundesrat, pero si es una conexión con las funciones federales o es una conexión con las tareas de los estados pequeños en Alemania, en Alemania necesitan también eh, el permiso de la mayoría de los representantes en el Bundesrat. Y también la otra es la judicativa, los jueces, tenemos este nivel de los cortes regionales, los cortes regionales de los estados en Alemania, por ejemplo, corte regional de la región Bavaria y cosas como eso. Y después el corte constitucional por los derechos de la ley fundamental y cosas como eso, y el corte civil, que también hace las cosas penales y cosas como eso. Tenemos un corte de la familia también y un corte de los impuestos y cosas como eso. Y en general, esta es la diferencia de los poderes. Yo no sé si necesitas más informaciones o otras cosas que piensas son interesantes. Muy bien, gracias, Steffi. Jorge, bueno, tenés una Sí. pregunta. Em, sí, me quedó algo en el tintero, como se dice. Los que nos acompañan se pueden preguntar, bueno, ¿y la Constitución alemana, la ley fundamental, ha sido modificada? ¿Sí o no? Sí, Sí, ha sido modificada aproximadamente 70 veces. Yo simplemente voy a decir, ha sido modificada para permitir el ingreso de Alemania a la OTAN, que este año también cumple 75 años. Fue modificada para permitir el rearme de Alemania. Una de las condiciones que fueron impuestas por el mando aliado era que Alemania no podía volver a rearmarse. Querían que Alemania nunca más volviera a ser una amenaza para Europa, como lo fue durante los años del nacionalsocialismo. También se modificó para permitir el tema del ejército y el tema de la defensa, que son temas muy, muy, muy sensibles. Y Steffi seguramente tiene otros motivos por los cuales eh, fue modificada. Ha sido modificada entre 70 y 77 veces. y también depende un poco, por ejemplo, yo no estoy tan seguro, pero por ejemplo, esta obligación de ir al militar para las fuerzas Mm, de sí. defensa por los hombres en Alemania está también en la ley fundamental, pero no utilizan esto en el momento. Y cosas como eso son también en la ley fundamental para mm, crear algunas oportunidades, pero y también, por ejemplo, en el ley fundamental hay algunas informaciones sobre el transporte público, los trenes alemanes y cosas como eso, pero no funciona muy bien. Y eso es muy interesante que son parte de ley fundamental y qué partes utilizamos, qué partes cambiamos en el pasado y muchas veces es por un cambio de la sociedad que necesitamos cambiar cosas en la ley fundamental. Sí, porque la sociedad es algo dinámico. Ujú. Entonces, permanentemente se producen acontecimientos como por ejemplo el de la caída del muro y la reunificación que implicaron también profundos cambios en la sociedad y en el texto legal.
Em, hay otro punto que me parece también muy importante, eh, es producida la caída del muro, la reunificación alemana en 1989 lo primero, en 1990 lo segundo. ¿Por qué no se le cambió el nombre? Si era una cuestión transitoria, hasta que la reunificación se produjese, sabían que se iba a producir, pero no sabían cuándo. Entonces dijeron, bueno, el día que la Alemania vuelva a ser una sola, le pondremos constitución. Y sin embargo, se siguió llamando Grundgesetz, ley fundamental. ¿Por qué? Porque era tan alto el grado de aceptación que tenía en la sociedad, que tiene en la sociedad alemana, que dijeron, mejor no la toquemos, no le toquemos el nombre. Dejemos que se siga llamando Grundgesetz. Eso me parece también muy, muy interesante, ¿no? Eh, Cómo una sociedad, a pesar de un acontecimiento histórico tan vital, tan importante, prefirió que se siguiera llamando como siempre se llamó, como siempre la conocieron, Grundgesetz. Mm. Buenísimo. Y tenemos una pregunta en el chat también para Jorge, quizás también Mm, Stephanie, si querés. Allí Marisa de Bolivia también nos pregunta y una consulta. Le llama mucho la atención, también comenta Marisa, el valor de la dignidad que presida, ¿no? Como ese valor como una dignidad, la dignidad como valor para que presida la ley fundamental, pero la consulta es, en la jerarquía jurídica alemana, qué sistemas siguen y si es la regla piramidal, la estructura piramidal jerárquica de Kelsen, la teoría kelseniana, un poco de la parte jurídica. Steffi. Sí, la cosa es que tenemos este concepto de las decisiones federales y cosas como eso. Por eso las leyes del gobierno del estado son las más altas y la razón por estas leyes es el ley bajo. Por eso el ley bajo sí, es la pirámide, es el ley bajo y después las leyes del Estado y las leyes federales y las decisiones de los gobiernos regionales, de los, de las ciudades, por ejemplo, y cosas como eso. Y es muy interesante porque en Alemania hay esa discusión porque la ley fundamental es muy, muy, muy importante en Alemania. Nos gusta nuestra ley y es la más alta, pero tenemos esta conexión con la Unión Europea. Y la discusión es qué es la más alta, la ley de la Unión Europea o la ley de, de ley fundamental. Y esta decisión no es tan claro, esta diferencia no es tan claro qué es la más alta, qué es la más fuerte, porque en Alemania nuestro corte constitucional no dice en este momento el ley alemán, el ley fundamental es la más alta, porque es el ley nacional de Alemania y otro es el ley supranacional de la Unión Europea. Mm. Por eso en este momento ellos dicen que no tenemos un caso en que necesitamos decir el ley alemán, el ley fundamental es la más alta de la Unión Europea, porque en los casos en que esta sería importante, ellos utilizan otros modos para solucionar este conflicto entre la ley fundamental y el ley de la Unión Europea. Por eso en este caso es un poco difícil y no existe ahora un caso en que es tan claro qué es la más importante. Y creo que el Corte Constitucional no quiere crear este caso porque si ellos dicen que el ley fundamental alemán es la más alto, crea algunos problemas con la Unión Europea y si ellos dicen la ley de la Unión Europea es la más alta de la ley fundamental de Alemania, ellos no pueden decir eso porque
esos son un corte nacional y sí tenemos una Unión Europea, pero la nación Alemania también tiene sus propios derechos y si, por ejemplo, la Unión Europea decide algo que es en contra de los derechos humanitarios, si es en contra de la ley fundamental, ellos dicen, sería un problema muy, muy, muy grande para Alemania si antes decidimos que, si la ley europea dice eso, es más alto que la ley fundamental. Por eso ellos no quieren decir eso y hay muchas opciones de crear otras soluciones por estos problemas, pero ese es el problema en Alemania. Pero con nosotros es muy claro, la ley fundamental es la más alta y después van a esto y hay este concepto de Grundnorm, que es porque existe este problema con Kelsen. Si Jorge, si hablo algo malo, puedes corregirme, pero este concepto de Grundnorm es que necesitamos una ley que es la base por la ley fundamental y no tenemos esto porque la ley fundamental es la idea de estos 69 personas, o no, 64 personas que serían en este Bundesversammlung. Por eso no hay una base por la ley fundamental y necesitan crear una base artificial para eso, pero en general es un problema teórico. Tenemos la ley fundamental y es el más alto práctico en Alemania. Perfecto, gracias Stephanie. Sí, se entiende esto y también se entiende en el marco europeo de la Comunidad Europea y quizás se dé para otra charla también la explicación de cómo funciona el bloque de la Unión Europea y las diferentes estructuras de integración a nivel internacional que tiene la Unión Europea y que Alemania es motor y es parte de esto, ¿verdad? Quizás ahí se puede entender, nosotros Latinoamérica tiene algunos bloques de integración, pero no tan desarrollados como comunidad europea, tiene Mercosur, tiene el ALCA, tiene diferentes lugares, pero no tienen el grado de integración que tiene Comunidad Europea, y por eso Stephanie hace un poquito mención a que si bien la ley fundamental alemana no tiene ese congreso constituyente previo, es la ley fundamental alemana, y en esa ficción que decían Jorge con las madres de la Grundgesetz y demás, son de alguna manera lo que le da la base a la ley fundamental alemana, pero la respuesta de Maritza sí están regidos por la pirámide y la teoría jurídica de Kelsen de alguna manera. La respuesta es sí, usan esa teoría. El mundo occidental en general usa la pirámide de Kelsen, salvo algunos casos particulares, pero sí. Y tenemos una pregunta más en el chat aquí. Pregunta y comentario de Nahuel de Montevideo, Uruguay, miembro de Junges Network, que nos comenta: Jorge, entiendo bien la pregunta. Jorge, Alemania tuvo, luego de la Primera Guerra hasta 1933, la República de Weimar. Ahí se probó por primera vez con una democracia más parecida a la que ahora tenemos. Ahí apareció Die Weimar, ahí se me movió un poquito con el chat, la Constitución de Weimar, y la pregunta es: ¿tuvo alguna influencia en la actual Bundestag o todo fue desechado, la parte del No. Weimar? La respuesta es categórica. Sí tuvo que ver. La Grundgesetz o ley fundamental tiene dos grandes fuentes. Una es la Constitución de la Iglesia de San Pablo de 1848. Fíjense, 100 años antes de que los padres y madres de la Grundgesetz se pusieran a redactar, ya había un antecedente. Entonces, ese es el primer antecedente. Segundo antecedente es el de la Constitución de la República de Weimar, que rigió hasta 1933. La de Frankfurt, la de la Iglesia de San Pablo de Frankfurt, nunca entró en vigor. ¿Qué tenían en común esas dos fuentes respecto de la ley fundamental? El catálogo de derechos fundamentales. Los padres y madres de la Grundgesetz tomaron como fuente el catálogo de derechos que ambas constituciones, si bien la primera fue un proyecto nada más, contenían.
Por eso, de ahí la gran influencia que tuvo la Constitución de Weimar, Nahuel. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Nahuel, perfecto, respondido para Nahuel. Y un comentario aquí que desea hacer Brigitte von der Fecht, que está por aquí con el nombre de la que es. Por aquí está Brigitte. Ah, aquí está Sí, Brigitte. sí, ¿qué tal? Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo hola. estás? Pero creo que Jorge ya lo mencionó, las madres de la ley fundamental, porque a mí me llegó un artículo, no sé si ustedes ya lo comentaron, entonces mi comentario es obsoleto. ¿Ya lo comentaron? A las Hubo, 4. hubo comentarios de las madres de la Grundgesetz, pero quizás tenga un artículo. Sí, comentanos, Brigitte, total. Un artículo muy importante, eran Elisabeth Selbert, Friederike Nadig. Elisabeth peleó por el Bundesverfassungsgericht en Karlsruhe y Friederike Nadig por el derecho de no tener que ir a la guerra, Mm. y Weber y Helene Wessel se hicieron fuerte para tachar el artículo de que hombres y mujeres son relativamente, tienen relativamente o generalmente los mismos derechos y obligaciones. Y lo lograron cambiar a hombres y mujeres son iguales. Y estos fueron los, eh, para mí muy importante. Y encontraron una palabra muy gracioso para esto. Todas las versiones anteriores a este, hombres y mujeres son iguales, lo llamaban Kautschuk-Paragraphen, para, digamos, artículos de caucho, porque se podían estirar para todos lados que uno quisiera interpretarlo. Entonces, a mí me parece que estas 4 mujeres, realmente entre 61 hombres, hay que destacarlos de alguna forma. Entonces, Jorge, me encantó que vos hablaste directamente de los padres y madres de nuestra ley fundamental, porque es lógico que eran tan pocas en aquella época, Claro. pero por eso hay que mencionarnos aún más de que también había mujeres participando en eso. Justamente ahí radica el gran mérito de ellas, no solamente haber influido en el texto o en los textos, sino haberse atrevido a participar, no solamente en política, sino en un acontecimiento tan trascendental para la historia del país como era la redacción de la Constitución. Por eso, a pesar de que son tan pocas, siempre destaco el gran valor jurídico y humano que ellas le dieron a la ley fundamental y a este proceso histórico. Sí, exactamente. Buenísimo, muchísimas gracias, Brigitte, también por el comentario. Si alguien quiere hacer algún comentario más, si tiene alguna inquietud respecto a esta exposición, a esta muy completa exposición de Stephanie y de Jorge, puede hacerlo. Le brindamos el espacio todavía para que lo pueda hacer. Si hay alguna pregunta, sin temor, la inquietud que puedan tener lo pueden hacer. Y si no, les recuerdo que esta charla está siendo grabada y nosotros vamos a compartirla con aquellos que quieran, que se perdieron alguna partecita o que quieran repasar, refrescar un poco la misma. La vamos a compartir en los posts que van a salir en los próximos días, tanto en las redes de Junges Network como también de la FAC, de la Federación de Asociaciones Argentinos-Germanas. Allí va a estar disponible el link de YouTube, donde va a estar para todo el público que desee repasarla. Y si no la pueden obtener en las redes sociales, nos escriben algún mensajito a cualquiera de los que conozcan de aquí, tanto sea Alfon, mi persona, Jorge, bueno, Stephanie que está en Alemania, pero si no cualquiera, a Uli o a cualquier miembro de la FAC también, pueden escribirles y allí se le va a reenviar el link de YouTube porque lo vamos a tener disponible, como les decía, a partir de pasado mañana o pasado mañana cuando estén los posteos correspondientes en las redes sociales. Si no hay ninguna otra pregunta, no queda más que agradecerle principalmente a todos ustedes por el tiempo que se han tomado, a todos los miembros, que realmente ha sido un público constante, miembros de asociaciones argentino-alemanas, representados
representados en esta charla. No sé si está el presidente también acá presente, que estuvo toda la charla, Germán Lerche. Germán, no sé si querés decir alguna palabrita, algún saludo, algo en nombre de la federación. Podés tomarte el tiempo. Agradezco la iniciativa, felicito a Jorge ante todo por el trabajo de tantos meses. Lo tenía encajonado, se lo queríamos sacar y él decía, no, lo voy a presentar en público cuando la Septus me lo permita, porque ellos se lo pidieron. Bueno, eso lo digo en cargada, Jorge, ¿no? No lo tomes en serio, por favor. Pero bueno, muy buena la exposición. Gracias a todos por participar de todos lados, o sea, tanto de la Argentina en forma federal como también de los países vecinos. Y en particular, quiero decir, no, digo algo que por ahí no agrega, o es un comentario que hicieron. Uno se siente orgulloso de que en esa época se haya logrado esta obra, si podemos ir de arte, de redacción, y cuánta proyección de futuro se vio en ese trabajo. O sea que en el año 49 hicieron algo que hoy día todavía debería ser o tiene que ser el faro de toda la civilización. Ojalá en el mundo este tipo de constitución o de Grundgesetz, sino que de toda la gente se guíe por lo que Grundgesetz indica o de alguna forma explicita. Así que eso nada más. Muchas por la tuya allí, ¿no? Y también, Steffi, Muchas, a esta hora todavía estar levantada también es importante. la verdad que sí. Sí. La verdad que sí. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias también a la gente de Chile, que lo veo acá en la sala que está Sergio Stange, también el presidente de la DCB, la Liga Chileno-Alemana. Un saludo, Sergio, para vos también. Qué lindo verte. Nahuel también, que está allí desde Uruguay. Bueno, gente de Paraguay, de las asociaciones argentino-alemanas de acá. Veo un montón. Veo a la gente de De Fundación Bolivia. Wagnitz, de Bolivia también, muchos de los miembros de Junges Netzwerk, de Bolivia, de Paraguay también estamos viendo, que los puedo ver así rápido en el pantallazo que di y que estoy dando ahora, gente de Paraguay, sí, de Venezuela también aquí hay algunos presentes, así que bueno, a todos los que están presentes ha sido una charla muy enriquecedora, yo creo que le hizo honor de alguna manera de la comunidad latinoalemana en general, a los 75 años de la ley fundamental alemana. Nada, agradecerles simplemente a todos en nombre de la Stiftung-Verbundenheit, en nombre de Junges Netzwerk, de la FAG, de la Federación de Asociaciones Argentinos-Germanas, y por supuesto de toda y cada una de las instituciones que aquí están presentes. La verdad nos sorprende para bien esta motivación de poder reunir a la comunidad latinoalemana en una charla como esta, tan importante para las democracias y para el conocimiento nuestro. Steffi, muchísimas gracias. Como dijo Germán, gracias por quedarte y por participar desde aquel lado del mundo a esta hora. Y seguramente les digo a todos también que creo que hay no se lo vamos a decir porque también es una especie de adelanto y lo vamos a comprometer en vano, pero seguramente Jorge, Steffi y alguna otra persona más pueda repetir charlas referidas a Comunidad Europea, que siento como que está bueno que compartir para entender mejor cómo funciona la Comunidad Europea, este bloque regional allí donde Alemania pertenece, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas tardes, buenas noches a aquellas personas que están. Serán enviados y posteados los videos para que puedan repasar la charla. Que tengan una buena jornada. Brigitte levantó la mano. Sí. ¿Y Kit quiere decir algo? No, saluda por ahí.